Bueno, en este espacio estamos en diálogo con el doctor Eduardo Donza. Él es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, seguramente de manera muy periódica, cotidiana, le están llegando consultas respecto de actualizaciones, de estadísticas sobre índices de pobreza, indigencia en el país, en zonas metropolitanas y demás. Yo lo último que rescaté era un índice del 44,2 allá por diciembre del 2020. No sé Sí. si se ha actualizado. ¿Qué referencias se pueden hacer si es que se está por elaborar un nuevo índice? Bueno, ese es el del año pasado, del relevamiento del año pasado, y todavía no comenzamos el relevamiento de este año, ¿no? Los datos que presentó el INDEC hace unas semanas son similares, que está en un nivel del 42%, la pobreza por ingresos en la población, ¿no? Así que un poco, bueno, se confirma el dato que nosotros habíamos presentado, que es muy cercano a este dato oficial, ¿no? Ustedes hicieron una radiografía bastante pormenorizada de lo que significó el crecimiento de la pobreza durante la pandemia. ¿Qué podemos recordar de esos estudios, como así como medio compendiado, ¿no? Como puntos salientes que se puedan resaltar, por así decirlo? Sí, en la Argentina nos ha pasado una situación muy particular, que ya venimos de una situación estructural de pobreza, ¿no? Y cuando hablamos de pobreza es solamente uno de los indicadores que generamos, esto sería pobreza por ingresos, para medir la calidad de vida de la población, ¿no? Y acá hay una cuestión estructural que hace ya varias décadas que venimos con niveles de pobreza muy importantes. Recordemos que en el 2002, cuando se salió de las políticas neoliberales, había un 52% de población en situación de pobreza. Eso mejora mucho hasta los años 2008-2009 y después de ahí se estancan las mejoras, ¿no? Y después tuvimos fluctuaciones. Y en ese escenario, ¿no? De una pobreza estructural, de familias que hace ya varias generaciones que están en una situación de pobreza, nos cayó la complicación general de todo el mundo de la pandemia, ¿no? Y la cuarentena. La cuarentena lo que hizo fue agravar la situación de las familias, básicamente porque se tuvieron que restringir las posibilidades de producir y de comercializar, ¿no? Y también muchas actividades por cuenta propia. Claro. Los que son los pequeños comercios, muchos que tuvieron directamente que cerrar según la rama de actividad. Entonces, sobre ese problema estructural que teníamos, se montó el tema coyuntural de la pandemia, con un tercer agravante en Argentina, que tenemos un aumento de precios, una inflación muy generalizada, ya también una cuestión problemática estructural en Argentina, lo cual hace que la capacidad de compras de la familia vayan disminuyendo, ¿no? de mes a mes casi, ¿no? Entre noviembre y diciembre del año pasado, tanto la canasta básica total para medir la pobreza como la canasta básica alimentaria de indigencia aumentó un 5%, solamente en un mes, ¿no? Y con ingresos que en el mejor de los casos estaban estabilizados en la familia. Pero nosotros también medimos entre el 2009 y el 2020 una disminución del 7% de los ingresos salariales, ¿no? Entonces, ante ese escenario es una situación que tenemos, ¿no? Las cuestiones estructurales y de las coyunturas nos llevan a una situación alarmante. Quiero justamente continuar con la entrevista a Eduardo Donza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, un observatorio que siempre genera agenda, ¿no? Porque tiene los datos precisos respecto de los índices de pobreza, indigencia, también de desocupación. Creo que Donza es específico en el tema laboral, de índices laborales. Pero vamos a escuchar la segunda parte entonces de este diálogo exclusivo mantenido con el investigador Eduardo Donza. Eduardo, usted se refiere al tema, con mucha asiduidad, al tema pobreza por ingresos. Uno imagina que debe haber varias clases de pobreza, ¿no?
la pobreza por ingresos puede ser más coyuntural que lo que puede ser pobreza estructural, de hábitat y demás. ¿Qué referencia nos puede hacer al respecto y cómo se ha dado el fenómeno de la mayor pobreza por ingresos durante la pandemia y de ese momento hacia la actualidad? Sí, es interesante la pregunta porque lo que más se trasciende, ¿no? Lo que más se mide en América Latina es la pobreza por ingresos, ¿no? Se comparan los ingresos de la familia con una canasta básica alimentaria, ¿no? Para definir los niveles de indigencia, que son las familias a las que los ingresos no le alcanzan para esa canasta de alimentos, y una canasta básica total para el caso de la pobreza, que además de los ingresos tiene en cuenta el resto de los requerimientos que necesitaría una familia, ¿no? Y esa medición de la pobreza es muy flexible a las crisis, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos pasó en el tiempo de la pandemia, y también a las mejoras, ¿no? Si hay una mejora importante, ¿no? Que a veces la tenemos en el país cuando aumenta mucho el Producto Bruto, también hay una elasticidad. Pero cuando ya la pobreza, la situación de pobreza se alarga tanto en el tiempo, no solamente es una cuestión de ingresos, sino que es una cuestión multidimensional, que es otra forma de medir la pobreza, ¿no? Entonces, medimos, además de los ingresos, la calidad de la vivienda, ¿sí? Que se va degradando muchas veces, hasta en los sectores medios, ¿no? Como muchos sectores medios, con la baja de los ingresos, no pueden hacer reparaciones en su casa, y eso puede llegar con el tiempo a problemas muy serios. La conectividad de los servicios que tiene la vivienda, básicamente los más importantes, la conexión a la cloaca y al agua potable, que tienen que ver mucho también con la sanidad. La presencia del sistema de seguridad social en la casa, ya sea con un trabajador declarado, que aporte a la seguridad social, o un jubilado o un pensionado. La cuestión educativa también, porque acá se nos van acumulando también privaciones en lo que son los niños y los adolescentes, ¿no? Con los atrasos escolares, o un poco en algunos casos el abandono, ¿no? Y también el sistema de salud, que sigue siendo relativamente bueno en Argentina, comparándolo con el resto de América Latina o algunos países de América Latina, pero muchas veces las familias no tienen posibilidades de hacer una compra de los medicamentos, ¿no? Que les está recetando el médico, ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando se posiciona, ¿no? Y se ranquea a los hogares según esa pobreza multidimensional, que también es alarmante y que es más difícil de cambiar que esa pobreza por ingresos. No depende de una coyuntura económica, sino muchas veces de muchos años que no se pudo mejorar el nivel de vida de la población. Igual, como un agregado, me parece a mí, a modo de, no sé, de inquietud, con el tema de la pandemia hubo muchos cierres de establecimientos, por ahí de pymes, de comercios, con gente que por ahí sufre la pobreza por ingresos, pero está en un decil de un grupo etario, vamos a suponer, próximo a jubilarse, y le costaría mucho reinsertarse en el mundo laboral, salvo que crezca mucho la economía en negro. No sé, si usted justamente... Sí, por supuesto que, mire, hasta ahí, claro, hay grupos específicos también de personas que se asociaron para hacer un reclamo, y específicamente la situación que usted dice, ¿no? De que tienen una edad, que todavía no tienen una edad jubilatoria, que hasta tienen todos los aportes hechos, pero no se pueden jubilar por la edad, ¿no? Que le falta la edad, y que no consiguen para insertarse laboralmente, ¿no? Entonces, esa es una problemática específica de un sector que muchas veces, como usted dice, son sectores medios que tienen también una trayectoria y tienen muchas habilidades, y hay una historia laboral y una historia de aportes, y hay un sistema productivo por el otro lado que ya no necesita, muy injustamente, pero esto no es cuestión de justicia o no justicia, muy injustamente ya no los necesita más, ¿no? Y al mismo tiempo puede haber sectores, porque a veces cuando uno mide por pobreza por ingreso, puede tener muchas familias cercanas a ese nivel de corte de la pobreza, ¿no? Y con que
una persona del hogar pierda sus ingresos, como ha pasado mucho en estos tiempos de pandemia, o los vea disminuidos en una forma muy significativa, caen en una situación de pobreza y son los nuevos pobres, es decir, sus pautas culturales, su modo de vida, hasta sus aspiraciones de consumo, son las de los sectores medios, ¿no? Claro, claro. Pero se encuentran en una coyuntura de ingresos que les es muy adversa. Así como usted me dice que por ahí si se pierde un ingreso en la familia, toda esa familia puede caer en la condición de pobres por ingreso, también está el tema de la inflación. ¿Cuántos pobres acumula un punto más o 2 puntos más de inflación por mes? Bueno, eso no lo tenemos específicamente calculado, ¿no? Pero sí que es muy adverso, ¿no? Yo le comentaba como entre noviembre y diciembre del año pasado aumentó un 5% esos valores que se utilizan para para medir los gastos para determinar las líneas de pobreza e indigencia, ¿no? Entonces, uno de los problemas serios que tenemos también es el nivel de inflación tan elevado, y uno puede nombrar un cuarto problema también, que Argentina viene con problemas de endeudamiento, tanto externo como interno, que tiene también un déficit muy importante que lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Entonces no es un Estado fuerte que puede asistir tanto a los trabajadores que se ven mermados en sus ingresos como a los empleadores, ¿no? Porque acá también hay empleadores y empresas grandes también, ¿no? Pensemos que las empresas automotrices por cerca de 2 meses no pudieron ni producir ni comercializar, ¿no? el producto, ¿no? Entonces, esto es un golpe muy grande y también, bueno, todavía no tenemos claro cuándo va a terminar ni cómo va a quedar la estructura productiva después de todo este tránsito de la pandemia.